Motines y protestas en cárceles latinoamericanas por el coronavirus. 3 de los 5 países con tasas más altas de sobrepoblación carcelaria del mundo están en América. Los espacios atestados, la falta de ventilación suficiente y la atención de salud inadecuada facilitan la proliferación de enfermedades respiratorias en las cárceles. En las prisiones hay muchos casos de tuberculosis que se propaga en el aire, por ejemplo al toser y estornudar, una de las formas en las que también se contagia el COVID-19. En este contexto se han generado motines en Colombia y Bolivia. En el país cafetero, más de 400 presos incendiaron colchones y se amotinaron en una cárcel de Huila pidiendo medidas contra el COVID-19. Por su parte, en Bolivia, un motín en Oruro muestra el hacinamiento y las necesidades en las cárceles del país. Algunos presos explicaban los motivos. Hay muchos compañeros que tienen síntomas del coronavirus. Los medicamentos que nos dan ya vencieron en el 2018. Queremos ser beneficiados con el indulto. Por su parte, en Chile, presos han realizado huelgas y reclaman medidas contra el hacinamiento y la desprotección, poniéndolos en grave riesgo frente a la pandemia. Compatriotas, señor Presidente de la República, Ministro de Salud, Director General de Gendarmería, Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos vemos en la obligación y el deber de sumarnos a la huelga en representación de los sectores módulos de la penitenciaría, debido al inminente riesgo de contagio de este virus que afecta actualmente al país y al mundo entero. Nos encontramos en precarias condiciones de salud y higiene para enfrentar esta pandemia. Es por esto que nos sumamos a esta movilización general para darle a conocer las necesidades básicas inexistentes dentro de las cárceles a nivel nacional. Chile. Diversas agrupaciones sociales y partidos políticos critican el fallo de la Corte de Santiago. 8 ex agentes de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, policía secreta de la dictadura militar de Augusto Pinochet, absueltos por delitos de lesa humanidad, y rebajó la condena de otros 9. Esto causó gran indignación entre familiares de las víctimas de la dictadura, quienes consideraron un gesto de impunidad la resolución judicial. Para la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, el fallo representa en todos sus extremos la posición del pinochetismo al interior del Poder Judicial. Son jueces nostálgicos de la dictadura cívico-militar que reivindican las violaciones de los derechos humanos, dándole impunidad a los agentes de la DINA que cometieron secuestro, tortura, homicidio y desaparición forzada, afirmaron. Esta noticia se da en relación a las denuncias públicas realizadas por espacios de izquierda denunciando que más de 2.600 jóvenes chilenos son presos políticos, cuyo único crimen fue defender a los manifestantes en las violentas agresiones de la represión policial del gobierno de Piñera. Los mismos están detenidos en las prisiones comunes sin plazo para ser liberados y aguardando juicio. El gobierno libera genocidas y mantiene presos políticos sin juicio en las cárceles. En otra noticia, duras críticas por los dichos del ministro de Salud chileno Mañalich, afirmando que los muertos por coronavirus se los registra como recuperados porque ya no contagian. En relación al número de pacientes recuperados, en la definición que hemos utilizado por Consejo de Expertos Internacionales, tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros, y los incluimos como recuperados. Estos son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Venezuela.
Un total de 5.800 venezolanos han ingresado este domingo a Venezuela por la frontera con Colombia, indicó Nicolás Maduro. Aseveró que los compatriotas que han ingresado por la frontera cuentan con todas las atenciones necesarias. El ingreso mayor se da en el puente Simón Bolívar, en el estado Táchira, que cuenta con todo lo necesario para atender a los venezolanos que cruzan la frontera. Colombia es considerada por Venezuela como el foco principal de amenaza debido a que no se cuentan con las políticas sanitarias necesarias para atender a su población ante la pandemia. Hasta el momento, Venezuela suma 181 casos positivos por coronavirus. La cifra de fallecidos y el número de pacientes recuperados se mantienen. Brasil. La cifra de muertos por coronavirus en Brasil llegó a 1.223 y en las últimas 24 horas fallecieron 99 personas. La cifra de muertos en el país aumentó más del doble en una semana. De todas formas, los expertos advierten que el número real de casos es probablemente mayor dada la limitada capacidad de realizar pruebas. La situación más delicada continúa en el estado de São Paulo, en donde viven 44 millones de habitantes, cerca del 40% de la población del país. En São Paulo rige una cuarentena blanda que apenas el 50% de los habitantes de la ciudad permanecen en sus casas. Los sectores más vulnerables son las favelas y las comunidades indígenas de la selva amazónica, particularmente vulnerables ante las enfermedades que llegan desde afuera. La creciente cifra de muertos y contagiados en Brasil, así como la situación crítica en otros países como Estados Unidos, Italia o España, no parecen terminar de convencer al presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien desde el principio ha minimizado la crisis sanitaria, pero ha mostrado interés sobre su impacto en la economía. Bolsonaro criticó otra vez las cuarentenas y medidas tomadas por muchos gobernadores y alcaldes del país. La insistencia del presidente ultraderechista en minimizar los efectos de la pandemia le costaron una dura crítica de la organización Human Rights Watch, quien dijo: Bolsonaro está saboteando los esfuerzos de gobernadores y de su propio Ministerio de Salud para contener la diseminación del COVID-19, poniendo en riesgo la vida y la salud de los brasileños. Perú. Permiten a empresas dejar de pagar y los sindicatos llaman a cacerolazos. Las centrales sindicales de Perú convocan a cacerolazo para rechazar la nueva medida laboral por el COVID-19. Este lunes, luego del anuncio presidencial de que se va a habilitar la figura excepcional de suspensión perfecta de labores, trabajadores dejan de laborar y empresas les dejan de pagar sus salarios. Hemos aprobado ya la versión final de un decreto de urgencia en materia laboral. El daño de esta enfermedad es tremendo. Afecta a la salud, afecta a la vida, afecta a la economía, afecta también el trabajo de muchas personas. Las centrales sindicales mostraron su rechazo a esta medida y anunciaron una protesta, aunque sin salir a las calles. Este gobierno no respeta el espacio del diálogo social. Los trabajadores estamos asumiendo y cargando esta crisis del COVID-19. Ante ello, vamos a tomar una acción de lucha, un cacerolazo a nivel nacional, dijo Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú. López criticó que los trabajadores afectados por una eventual suspensión laboral tengan que hacer uso de sus fondos propios destinados a situaciones de desempleo y jubilación. Ecuador. En Ecuador confirman 355 fallecidos por COVID-19, 424 muertes sospechosas por el virus y 7.529 casos confirmados. Por su parte, prosigue la crisis del sistema mortuorio en Guayaquil. El presidente de la empresa Ban Ecuador, Jorge Guatet, encargado de coordinar la logística para recoger a los cadáveres de casas y hospitales y enterrarlos, explica los motivos del colapso del sistema mortuorio. Todas las personas que se han levantado, fallecidos que se han levantado
en viviendas o que fallecieron en el sistema de salud del Ministerio de Salud Pública, los estamos trasladando a que sean sepultados en el Campo Eterno en Pascuales. Y todos los que están en el sistema de salud del IES los estamos yendo a sepultar en el Campo Santo Parques de la Paz de la Aurora.